La teoría keynesiana es una teoría económica que se basa en la idea fundamental de que la intervención del gobierno puede estabilizar la economía, aumentando los niveles de empleo y producción mediante el gasto público. La teoría keynesiana fue desarrollada por John Maynard Keynes durante 1930 como un intento para comprender la crisis de 1929. Hacia principios de los años 30 del siglo pasado, el mundo entraba en una crisis muy profunda. Los niveles de desempleo y marginación se extendieron por la Gran Depresión, que una vez iniciada en Estados Unidos, se extendió a todo el mundo capitalista. En ese entonces, la teoría clásica intentaba explicar cómo asignar los recursos productivos para que los mercados fueran autorregulables. Si la economía demoraba en llegar a su equilibrio, esto sucedía por la existencia de poderes monopólicos que impedían el correcto funcionamiento de la competencia según la teoría clásica. Pero estos economistas de la teoría clásica pronto caen en descrédito, puesto que se hace casi imposible sostener dichas teorías ante la abrumadora crisis. Es en este contexto donde aparece en escena la teoría keynesiana. Keynes fue un economista inglés que impuso una nueva forma de pensar en la economía capitalista, instaurando un marco teórico que traería un crecimiento sin precedentes, conocido como la Edad de Oro del capitalismo. La obra cumbre de Keynes, editada en 1936 y titulada Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, constituye la esencia de su contribución a la teoría económica en general, y es donde se conforma lo que hoy conocemos como macroeconomía. Con esta obra intenta demostrar que el capitalismo se desarrolla en condiciones fluctuantes de la actividad económica. Además, la teoría es general porque apunta a explicar el funcionamiento del sistema económico en su totalidad y no analiza solo el ámbito de un mercado como lo hacía hasta entonces la teoría clásica. Recopilación de postulados keynesianos. John Keynes decía que la demanda agregada deficiente suscita desempleo, pero cuando al contrario es excesiva, genera inflación. Argumentó que hubo una falla en la teoría clásica, puesto que afirmaba que la demasiada oferta laboral era el propulsor de una baja de salarios, pero no consideraba la existencia y actuación de asociaciones obreras y las leyes de protección social. Llamó efecto multiplicador a la teoría que establece que si el gasto gubernamental, la inversión privada o ambos se incrementan, la demanda agregada y la producción por igual se elevan en un nivel superior. La teoría de la preferencia por la liquidez de dinero y los intereses supone que las personas consideran mejor tener sus ahorros en forma líquida, es decir, como dinero. El dinero es una unidad de cambio. Los que lo poseen tienen como alternativa atesorarlo o prestarlo a una tasa de interés o invertirlo. Crisis de la teoría keynesiana. Hacia principios de la década de los 70, el mundo experimentó una crisis conocida como estanflación, que puso en tela de juicio e hizo caer en descreimiento al paradigma de la teoría keynesiana. Las ideas de política del gran economista resultaban un embrollo frente al gran problema económico mundial, llegando muchos a culpar de tal crisis a las políticas inspiradas en propuestas formuladas por Keynes. Se entendía, siguiendo el modelo keynesiano, que un exceso de demanda efectiva podía provocar inflación y una demanda efectiva deficiente de desempleo, pero no era considerada la posibilidad de que ocurrieran ambos problemas a la vez. Esto dio lugar, por un lado, al surgimiento de nuevas teorías que atacaban los postulados keynesianos y, por otro, a principios de los 80, una nueva generación de economistas hicieron una revisión de las ideas keynesianas originales. Entre sus ideas, podemos destacar las explicaciones de fondo de las causas por las cuales ocurre la rigidez de precios, introduciendo la competencia imperfecta en los mercados. Podemos destacar también dos de sus obras, Tratado del Dinero, publicada en 1930, y Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, publicada en 1936.